el desarrollo del cáncer es independiente. Concha tu madre, mierda. Si es independiente del hábito de fumar, ¿eso qué quiere decir en términos estadísticos? Que las personas que fuman tienen el mismo riesgo o la probabilidad de tener cáncer que las personas que no fuman. O sea, que los riesgos de tener cáncer entre los fumadores y entre los no fumadores son iguales, ¿no? Del mismo modo, nosotros decimos, ¿no? En otra hipótesis, el promedio, para ir a otro tipo de hipótesis, ¿no? El promedio del peso al nacer del niño, mi investigación puede decir que las mamás que tienen preeclampsia tienen más probabilidad de tener que no tienen que dar. Y eso no el son iguales, o sea que no pesan menos niños de mujeres con preeclampsia, pesan igual que si mamá tuviera. La hipótesis siempre trata de estar en las 10 son independientes, ¿no? Y nosotros, para poder probar la hipótesis alternativa y del investigador, tenemos que rechazar la hipótesis nula. Para rechazar la hipótesis nula, nosotros definimos una probabilidad que llamamos estadística, ¿no? El valor de la significancia estadística. Y a esto le llamamos el p-valor, ¿no? Y para estudios biomédicos se fija en 5%. ¿Qué es? Bueno, es la probabilidad de que, digamos, que los resultados, o sea, lo que significa el valor P en realidad, es que esos resultados que estamos, que después de haber ejecutado las pruebas, que esos resultados no se deben al azar, no se deben al azar, sino que se deben, esos resultados, esa es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, y si ustedes leen el artículo, tal vez en esta tablita se resume los errores que uno comete cuando evalúa el concepto del valor P, ¿no? Dice, el valor P significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. En realidad, el valor P no significa exactamente eso, sino lo que significa es la probabilidad que los resultados que encontremos no se deban al azar, ¿no es cierto? Que los resultados que encontremos, o sea, es mejor dicho, la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Esa es la probabilidad al rechazar la hipótesis nula. Porque nosotros lo que queremos es rechazar la hipótesis nula. No queremos probar que la hipótesis nula es cierta o no. Entonces la probabilidad de rechazarla, la hipótesis nula, y esta puede ser cierta. Entonces, un valor P menor que 0,5 significa que la hipótesis nula es falsa. Es lo mismo que lo de arriba, ¿no? No si hipótesis nula es falsa, sino que es el riesgo que nosotros tomamos de rechazar esa hipótesis nula. Valor P
mayor que 0,05 significa que la hipótesis nula es cierta. Todo es en parte lo mismo, ¿no? Lo único es la probabilidad de rechazarla y que ese valor no se deba al azar, ¿no? Cuando más pequeño es el valor de P, más fiable es el resultado del estudio. Tampoco, porque eso depende mucho del tamaño de la muestra que uno emplee y de la fuerza de la asociación que tengan esas variables, ¿no? Entonces, lo único que nos interesa es evaluar si es menor que 0,05 para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Para tener una probabilidad baja, mejor dicho, menor del 5% de equivocarnos si es que rechazamos la hipótesis nula. Y un valor menor que 0,05 indica que el resultado es clínicamente importante. Eso es para los estudios clínicos. Tampoco es cierto, como tampoco es cierto que mayor que 0,05 indique que el resultado no tiene importancia. Lo único que nos indica es que, como toda probabilidad en estadística va del 0 al 1. Las probabilidades absolutas son justamente 0 y justamente 1. Entonces, cuando la probabilidad es 1, significa que ahí sí significaría que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Cualquier valor inferior a 1 y mayor que 0 es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es cierta. La probabilidad de rechazarla cuando esta es cierta, no la probabilidad de que sea cierta, porque la probabilidad de que sea cierta o falsa no la conocemos en realidad. Es solamente el riesgo que nosotros asumimos de no aceptar la hipótesis nula, ¿no? De rechazarla, por tanto, para abrazar o para darle importancia a nuestra hipótesis de investigación. Entonces eso es importante. Pueden leer el artículo. Hoy día vamos a hablar sobre la prueba de chi cuadrado, ¿no? Y como siempre vamos a iniciar visionando un video sobre la prueba de chi cuadrado, el análisis. ¿Cuándo empleamos una prueba de chi cuadrado? Cuando nosotros tratamos de relacionar dos variables que sean cualitativas o categóricas. Existen los que ven las cosas pasar. Cosas pasen. El Perú necesita profesionales de acción hoy. Y en Carrión nos preparamos. 54 años formando los profesionales más solicitados. Carrión presente. Algo me ha sido robado. Un momentito, por favor, que pase la propaganda. Ahora sí. El tema de hoy está centrado en el análisis de la relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa. Y el énfasis lo vamos a poner en la T de student. Vamos a imaginar que tenemos dos variables. Una variable Y, cualitativa, que es el género del sujeto, y una variable X, cuantitativa, por ejemplo, su peso. Y que nos preguntamos si el peso depende del género. Creo que esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Por favor. La información la tenemos en esta tabla. Aquí y está. El primer sujeto era un varón, pesa 70 kilos. Y pesaba 50 kilos.
El día de hoy íbamos a ver chi cuadrado. A mí me parece que se me ha pasado eso. Un momentito, por favor. A ver, o la semana pasada vimos chi cuadrado. Lo que pasa es que como repito este curso 2 veces, me confundo entre el grupo A y el grupo B. Adelante, Úrsula. Aclárame, por favor. Úrsula. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Doctor, la semana pasada hicimos The Students. Ah, ya. Sí, para confirmar. Me confundí con eso. Ahora vamos a ver entonces la prueba de chi cuadrado. Un momentito, por favor. En este video vamos a aprender a analizar la relación de dos variables cualitativas. Es decir, los valores de las variables, los numéricos, con categorías. Vamos a poner el énfasis en el test cuadrado, que de las formas se conoce. Vamos a empezar con una para estudiar esta tabla, estos sentidos del libro de bioestática de Martín Castillo y reconfiguración sobre 4 y 3 niveles de respuesta. En este ejemplo, piensa en pacientes que se han infectados, por ejemplo, con 4 dosis de fármaco y sus pacientes han empeorado el tratamiento, han mejorado y supone que disponemos de 560 pacientes. La lectura de la tabla es sencilla, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Pues que los que han sido tratados en el primer con la primera dosis, 7 han empeorado, 28 han parecido igual, cito 15 y de la misma manera iremos leyendo pues todos y cada uno de esta tabla. En la esta tabla se conoce como tabla de contingencia y por eso uno puede encontrar este tema, el test chi cuadrado, en la literatura como una forma de estudiar la relación entre dos variables cualitativas, o también lo podemos encontrar como una manera de estudiar tablas de contingencia. Aquí hemos puesto pacientes, dosis de un fármaco, evidentemente cada uno en su campo lo puede adaptar. Nada cambiaría si tuviéramos una enfermedad, estuviéramos tratándolas bien, fármaco previos o dosis previas, veamos cuál era la respuesta. ¿Por qué no podemos pensar, estamos llevando la opinión sobre un partido político que la tenemos colocada en columnas? Y los tratamientos, pues puede ver qué ha pasado tras una intervención en televisión, por ejemplo, una charla, en un meeting de pues, el más alto mando de ese partido, o no precisamente ese presidente, pero otro alto mando, o puede ser alguien del partido que no tiene si es un ser junior, evidentemente pues, es valores niveles para esta variable. ¿Y qué pasa? Después de escuchado este meeting o esta entrevista en televisión, el partido parecido igual o mejorado. Pues evidentemente la prueba es la misma y podríamos trabajar de la misma manera. En cualquier campo, pues uno imagina otra cosa. Sí. El primer paso es plantear la hipótesis teórica, la hipótesis que H0, y ya vemos que las dos variables
variables del estudio son independientes. Recordemos una vez más que no funcionamos con los juicios. Todos somos independientes hasta que muestra lo contrario, hasta que se adaptan pruebas en lo contrario. En esta lista, las variables independientes hasta que los dos demuestran. Por eso la hipótesis típica, la hipótesis nula, es que los que en estudio son independientes contra la alternativa de que las dos variables están relacionadas. Vamos a ver cómo decidirnos por la nula o por la alternativa. Por ejemplo, en el supuesto, si tenemos que decidir por uno de los fármacos, por alguno de los fármacos, pues miraríamos cuántos pacientes han mejorado y vemos en amarillo los valores más altos. Concretamente, vemos que con el tratamiento 1 mejora 115, con el tratamiento 4 también han mejorado 115, estos valores 85 y 90 son más bajos. Luego parece así, en una primera inspección, que los tratamientos 1 y 4 podríamos imaginar que eran iguales y desde luego mejores que los demás. Pero eso es una visión demasiado rápida, porque si hubiéramos tratado el mismo número de pacientes con los 4 tratamientos o con las 4 dosis, eso sí valdría, pero no es el caso. Veamos, vamos a quedarnos con las dos filas correspondientes por las que estamos razonando. ¿Qué ocurre? Que si yo sumo el 7 con el 28 y con el 115, veo que con el tratamiento 1 se han tratado 150 pacientes. Mientras que con el tratamiento 4 se han tratado 160. Pues claro, evidentemente ya no es lo mismo un 115 de 150 que un 115 de 108. Hemos calculado lo que se conoce en este contexto como frecuencias marginales de fila. Por ejemplo, la frecuencia marginal correspondiente a la primera es este 150, que hemos calculado como 7 más 28 más 15, 7 más 28, perdón, más 115, y aparece con lo mismo el caso de la misma manera. Con el mismo rato yo podría calcular el total de los total de columnas, lógicamente, si encuentro el total más lo calcularía como 7 más 15 más 5, pues hemos escrito de 37. Analmente calcularía el total de las puntas, 28 más 30 más 40, 118, y la tercera de la misma manera. Pues, en definitiva, las frecuencias elevadas se conforman frecuencia bien de filas, como en este caso, o bien de color, como los que aparecen aquí. Y por esto, el gran total es el los valores variables, cuando cuantitativas son realmente trabajando, valores multiplicando por las medias, que no tiene sentido. Yo puedo tomar el 1 con el 2, con el 3, puedo hacer operaciones con el peor igual o mejor. Los datos son números y son, en definitiva, frecuencias y además disponemos para esta de fila, columna y el total. Bien, volvemos al punto de partida. ¿Cómo se contesta la hipótesis nula? Esa que habíamos dicho que partía de que las dos variables eran independientes. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. Se calculan las frecuencias que cabría esperar si las dos variables fueran de verdad independientes. Lo hemos denotado aquí poniendo un H sub 0, es decir, bajo el supuesto de que la hipótesis nula se verifique, un pequeño cálculo de probabilidades muy sencillo, que al usuario tampoco le importa demasiado, pero que nos permite hacer esta afirmación que sí es útil para el analista de datos. ¿Y a qué nos lleva? Pues que la frecuencia esperada en la posición IJ de la tabla resulta que se puede calcular como el total de la fila iésima por el total de la columna jésima dividido por el total global. ¿De acuerdo? Pues una vez que hemos calculado estos valores, estas frecuencias teóricas, lo que hacemos es, hemos partido de una tabla de frecuencias observadas, hemos calculado las frecuencias que cabría esperar si fueran independientes y tenemos estas dos tablas disponibles y vamos a ver cuánto discrepan.
Vamos a ver cómo calculamos sobre nuestro ejemplo esas frecuencias esperadas antes de evaluar el nivel de discrepancia. Evidentemente tengo que tener los valores correspondientes calculados. Vamos a ver en este caso, fijemos la atención en esta frecuencia observada que era el 7. De los que habían sido tratados con el tratamiento 1, 7 habían que aquí teníamos tratados con el tratamiento 1 150 y habían empeorado globalmente 37 de los 560 que teníamos en el estudio. A esta frecuencia la hemos llamado frecuencia observada 1,1 porque está en el primer nivel, en la primera fila, el primer nivel para esta variable y también en el primer nivel para la segunda, es decir, variable. Es decir, estamos en la fila 1 y en la columna 1. Bueno, pues esta frecuencia observada 1,1, evidentemente antes la había llamado genéricamente IJ porque ni me puedo ir moviendo el 1, el 2, el 3, el 4 y en la J me puedo ir moviendo por 1, el 2 y el 3. Pero concretamente esta, la frecuencia observada 1,1 es 7. ¿Cuál es el valor que cabría esperar en esa posición si de verdad la respuesta no dependiera del tratamiento? Pues hemos dicho que sería cuestión de calcular el total marginal de la fila, que en este caso es el total marginal de la primera fila, por el total marginal de la primera columna, que es a la que corresponde, dividido por el gran total, que es 560. Este cálculo es 9.91. Observen que mientras que las frecuencias observadas, evidentemente, si son frecuencias absolutas, son valores enteros, la teórica es una especie de frecuencia media y puede ser, como ocurre en general, un valor no entero. Es decir, aquí hemos encontrado un 7 como valor en esta casilla. Sin embargo, si las variables fueran independientes, cabría esperar un valor de 9.91. Evidentemente, el mismo razonamiento que he hecho para ver el valor esperado en esta posición, lo tendría que hacer para todos y cada uno de los casos siguientes. Bueno, pues la tabla de frecuencias esperadas, aquí este es el 991 que había explicado antes cómo se calculaba y evidentemente los demás se calculan de la misma manera. Fijémonos, por ejemplo, en este, cómo se ha calculado 115.71. Pues muy sencillo, lo calculo como el total marginal de fila, que es 160 por el total marginal de la columna, que corresponde a 405 dividido por 560 y todos los demás de la misma manera. Bueno, pues ahora ya sí que llega el momento de medir las discrepancias. ¿Cómo medimos esas discrepancias? Pues muy sencillo, haciendo la diferencia entre la frecuencia observada y la correspondiente frecuencia teórica, la que cabe esperar si fueran independientes. Escribimos los subíndices I, J para indicar que esto va a hacer a todas y cada una de las filas y columnas de la tabla. Por tanto, para todas las casillas de la tabla. Bueno, pues directamente con la observada, con lo que trabajamos es con esta forma. Trabajamos con la observada menos la esperada elevado al cuadrado y partido por la frecuencia correspondiente. Y evidentemente esto vamos a sumar para cada una de las casillas. Recuerdo y cada de estas letras. Bueno, pues con esta solo con la observada menos la que es donde aparece la carga informativa. Pues porque matemáticamente se ha demostrado, o en estadística se ha demostrado, que si la hipótesis nula es cierta, es decir, si las variables son independientes, esta expresión, que es una variable, sigue un modelo teórico conocido, que es el modelo chi cuadrado o modelo G cuadrado, con unos grados de libertad que tienen que ver con las dimensiones de la tabla. Concretamente con grados de libertad I-1 por J-1, donde I es el número de filas de la tabla y J es el número de columnas de la tabla. ¿Qué pasa cuando sabemos que esto se ajusta a un modelo teórico? Pues que de ese modelo teórico, fijando un nivel de riesgo, el que estemos dispuestos a asumir, vamos a encontrar un punto crítico y simplemente tendremos que comparar nuestro valor experimental, el que hemos calculado con nuestros datos, con ese valor crítico. Evidentemente, como ese valor crítico va a ser el mismo para todos los investigadores, pues a todos les llevaría a efectivamente, rechazaremos la hipótesis nula, es decir, rechazaremos la independencia entre las variables cuando el G cuadrado experimental, que es como llamamos al valor numérico que toma esta expresión, supere el valor crítico, que es un valor tomado de la tabla que tiene que ver pues, con el modelo teórico chi cuadrado y los percentiles correspondientes. Vamos a ver en nuestro ejemplo cómo saldría este valor experimental. Pues aplicando la fórmula a nuestro ejemplo tendríamos 7, que era el valor de la frecuencia que aparecía en la primera casilla, la intersección, la primera fila con la primera columna. Y allí
y vimos que aparecía un valor teórico pues más estos puntos sucesivos quieren decir recordamos que era una observada de 115 y el teórico era 15.1. Bueno, pues aparece 115, pues 115 grado y partido por 15.71. Este valor sumado a las entidades nos da un valor experimental de 13.87. Vamos a ver la tabla del G cuadrado. En la tabla del G cuadrado aquí aparecen unos números que tienen que ver con lo que llamamos grados de libertad y que tienen que ver en este caso con las dimensiones de tabla, y aquí aparecen probabilidades, niveles de riesgo. Hemos marcado en amarillo el 0.05 porque ya sabemos que ese valor, el 5% como riesgo asumible, es el que en la práctica toman siempre los investigadores. Bueno, aquí se ha marcado para unos grados concretos, pero en nuestro ejemplo vamos a ver los grados de libertad que teníamos. Recuerden que teníamos una tabla que tenía 4 filas, que eran los 4 niveles de tratamiento, tenía 3 columnas, que eran los 3 tipos de respuesta. Bueno, pues 4 menos 1, 3, en el las columnas eran 3 menos 3 por 2, 6. Luego entramos en la fila que comienza con el 6. Bueno, si fijamos el riesgo del 5%, que es lo usual, pues entonces lo que queremos es identificar la intención de fila y columna. Lo he sobrescrito para que se vea mejor, y aquí aparece una cantidad de 12.59. Evidentemente, si quisiera trabajar en lugar de con el riesgo del 5%, estuviese exigiera un riesgo menor del 1%, pues sería cuestión de en esta fila continuar hasta la intersección con el 1 y en vez del 12.59 sería un 16.81. Voy a centrar la atención en este valor que es el más usual. El valor teórico que proporciona este modelo para estos grados de libertad, obsérvese que lo que quiere decir es para una tabla con estas dimensiones, que al multiplicar me dé 6, el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, y para el nivel de riesgo del 5%, ese valor teórico es 12.59. El que nosotros teníamos era 13.87. Bueno, pues el valor teórico, así es como lo escribimos, con un nivel de riesgo del 5% y con unos grados de libertad que tienen que ver con la dimensionalidad de la tabla, en este caso 6, lo que salía en la tabla era 12.59. Bueno, pues ¿qué pasa con nuestro valor experimental? Nuestro valor experimental, que es 13.87, es más grande que 12.59. Por tanto, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es que la respuesta depende del tratamiento. No puede considerarse independiente porque hemos obtenido información de los datos que nos permite hacer esa afirmación. Si vemos esto en el ordenador, pues obviamente es mucho más sencillo. Yo he pretendido que ustedes vieran la mecánica de cómo trabaja, de cómo se calcula. Pero en el ordenador meteríamos los datos, aquí está otra vez la tabla en cuestión, y una vez metidos los datos, sin más que seleccionar donde dice el test chi cuadrado, pues aparece una tabla que tiene este aspecto. Aparece chi cuadrado, un valor, unos grados. También nos habla del número de casos válidos, que es el número de casos con el que hemos trabajado. Bueno, pues donde pone aquí valor, este 13.87, no es más que el valor numérico que toma esa fórmula para nuestros datos. Donde pone grados de libertad, es precisamente el cálculo de I menos 1 por J menos 1, como en nuestro caso I valía 4, que 4 filas, y J valía 3 porque había 3 columnas, pues en este caso 3 por 2 son 6, que son los grados de libertad del modelo. Y lo que aparece en la tercera columna es la significación, que en las publicaciones acostumbramos a encontrarla con el término p-valor. Como el p-valor es 0.031 o 0,031, pues evidentemente es más pequeño que 0.05, por tanto la conclusión es que la respuesta está relacionada. En este caso aparecen 0 casillas, o sea, un 0%, que tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Bueno, lo del 5 es un decir, es la costumbre, pero en realidad esto sí es importante. Cuando tenemos casillas para las cuales la frecuencia esperada es muy baja, pues puede ocurrir, recuerden cómo iba la fórmula. Arriba había una diferencia, una cantidad elevada al cuadrado, e iba dividida la
fórmula por la frecuencia típica, evidentemente, si un valor 0, ese cociente sería infinito. Es 0, pero es un valor muy pequeño, pues al dividir por algo muy pequeño, el valor experimental sería muy grande. Y con un solo valor experimental sería grande y nos podría llevar a rechazar la hipótesis nula y declarar relación entre las variables, cuando en realidad esta relación espuria. Luego hay que tener cuidado y fijarse bien en la información que lanza la tabla, porque si hay una significación extraña puede ser debido a que alguna de las frecuencias teóricas es muy baja. Muy bien. Entonces, me gustaría conversar con ustedes, que ustedes me cuenten, alguien, por lo menos 2 o 3, qué tipo de estudio, de tesis están pensando. Solamente analizando su pregunta de investigación, podríamos ver qué prueba estadística se podría emplear. ¿Quién se anima? ¿Quién nos quiere contar? Nadie. A ver, entonces vamos a pasar a mostrarles la clase de hoy, a reforzar la clase. A ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, quería aprovechar, yo tengo aquí una pregunta, no está bien formulada, pero más o menos estoy guiándome en esta pregunta de mi estudio, que es correcta. La pregunta es, ¿existe relación entre dependencia emocional y actitudes machistas en mujeres víctimas y no víctimas de violencia? Ya. ¿Existe qué? ¿Existe relación entre dependencia emocional y actitudes machistas en mujeres víctimas y no víctimas de violencia? Ya. O sea, la variable independiente es la actitud machista. Ajá. Sí. Dependiente es la violencia. ¿No es cierto? Lo importante, miren, dos variables. En esta pregunta, como en cualquier pregunta de investigación, para que puedan utilizar fácilmente la estadística, es establecer cuáles son los valores de la variable. Por ejemplo, me está fallando la red. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. O entrecortado. Yo sí le estoy escuchando bien. Ya, entonces, por ejemplo, la actitud machista, ¿qué valores va a tener? Puede ser, a mí se me ocurre, bueno, puede ser un sí o no nada más, o sea, es decir, dicotómico. Lo más fácil, ¿no? Decir que hay una actitud machista o que no hay una actitud machista, pero lo importante es tener un instrumento para poder medir la actitud machista
variable. Por ejemplo, ¿cómo vas a medir la actitud machista? Hay un test validado en Perú por la Universidad de Lima, han aplicado sobre las actitudes machistas. Tiene el test, son 25 reactivos, pero todavía no he hecho el análisis del test, ¿no? Para ver las dimensiones y todo, y eso me falta todavía. Ya, pero supongamos que tú aplicas ese test y conformas dos grupos, los que tienen actitud machista y los que no tienen actitud machista. O sea, entiendo, esta actitud machista es, ¿quién es la unidad de análisis? ¿Las mujeres o sus parejas? Ahora sí se entrecortó, doctor, no sé si es mi red. ¿Quién es el que tiene la actitud machista? ¿Las mujeres o sus parejas? Ya, se le va a aplicar a las mujeres víctimas de violencia y las que no son víctimas de violencia para hacer un comparativo, ¿no? Porque las mujeres víctimas de violencia continúan en el ciclo la actitud machista de violencia. ¿Quién la tiene? ¿La mujer misma o su pareja? Misma, porque solo la población va a ser mujer. Ya, el test se va a aplicar a las mujeres. Entonces, la hipótesis de investigación es que las mujeres víctimas de violencia, ¿no?, tienen más probabilidades de tener actitudes machistas que las mujeres que no son víctimas de violencia, ¿no? Por ejemplo, este es un típico ejemplo para una prueba de chi cuadrado. Voy a mostrarles, a ver, vamos a presentar. Voy a presentar un PPT, ¿eh?, en blanco. En este PPT, una variable es, las variables que vienen es la actitud machista. Variable independiente va a ser la víctima de violencia, ¿no? Sí. Esas son las dos variables. Por ejemplo, está muy pequeño, vamos a ampliar. Tenemos resultados. Los resultados es un sí y un, o sea, que tiene o no tiene. Para simplificar, ¿no? Eso depende del test que se emplea. La variable pendiente que es víctima de violencia va a tener como resultado que por comparar la víctima es así. Esta fuera, estas son las variables. Bueno, aquí no hemos puesto la pregunta, de una vez vamos a no, está bien. Significado
es emocional. Y todo esto y aquí dice dependiente con independiente es la machista, pero también hay la variable independiente emocional. Son dos variables en realidad, ¿no? La dependencia emocional es una variable y la actitud machista es otra variable. Pero acá vamos a tomar la actitud machista. Supongamos que tú machista esto. Esta es la pregunta de investigación y estas variables. ¿Cuál creen ustedes que es la hipótesis nula en una prueba de resultado con la que acabamos de ver? La profesora dice que ¿qué va a tener la hipótesis nula en estos términos? La hipótesis de investigación la hipótesis nula independiente de la violencia de las víctimas de violencia. Cuando uno hace estadística, una vez significa la proporción de machista de violencia. Vamos a poner como variable dependiente cuando hablas de víctima de violencia, víctima y no víctima, creo que vas a hacer como un estudio de casos. Vas a buscar a un grupo de mujeres que ha sido víctima de violencia y la vas a comparar con otro grupo de mujeres que no han sido víctima de violencia. De ser acá el proporción de víctima de violencia es igual a la proporción de violencia. Esto lo proporción. Ya. Es un tema de las variables. En un grupo de violencia es a la proporción de actitud machista. En víctimas de violencia es igual a la proporción de actitud machista en no víctimas de violencia. Si esa es la hipótesis de investigación, ustedes lo que quieren probar, lo que se quiere probar, hipótesis alternativa, para probar la proporción
no eso que puede parecerles muy difícil, en realidad, ¿a qué nos están refiriendo? Por ejemplo, si nosotros acordamos los datos en una tabla de y vamos a comparar a violencia con 50 no de violencia con el BB. Esta BB que ven ahí arriba significa, solamente es una forma de decir víctima de violencia, no hay. Y acá la NBB es que no son víctimas de violencia. ¿Está bien? Y son 50 en cada grupo. Y acá va a ser la actitud machista, esa AM que ven ahí, va a ser actitud esta tabla que se llama tabla de doble entrada. Machista. Y aquí vamos a poner no. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué es total? Y si la hipótesis esta que quiero concepto, esta la otra la que yo quiero rechazar. Supongamos que yo lo que quiero probar es esta, es la hipótesis de abajo, ¿no? ¿Qué números tendrían que ocurrir acá? ¿Qué proporción? O sea, de 50 víctimas de violencia, ¿cuántas creen ustedes que deberían tener digamos, debería haber una actitud machista? ¿En cuántas de ellas? La mayor proporción debería estar en esta fila o en esta otra, en el sí o en el no. Vamos a poner extremo ya. Pongamos que hay 45 acá y 5. Y en el caso de las que no son víctimas de violencia, ¿qué debería predominar? ¿El sí o el no? El no. Entonces, si fuera cierto, acá debería estar y aquí 45. ¿Está bien? O sea, si le pongo porcentajes, ¿no? Y acá sería también 50 y acá también sería 50. Yo lo pongo en porcentajes, si lo pondría en porcentajes, acá sería el 90% de este grupo.
y aquí estaría solamente el 10%. Y si lo veo en esta otra fila, aquí estaría el 5% y aquí estaría el 5%, sino 10%. 5 es 10% del 50, ¿no? Cuando yo hablo de proporciones, acá efectivamente se está cumpliendo esta hipótesis, la hipótesis del investigador, con estos datos que ustedes están poniendo. Pero ¿qué pasaría? Pregunta, ¿qué pasaría si es que se cumpliría la hipótesis nula? ¿Cómo sería si se cumpliría la hipótesis nula? Cuando, para cumplir la hipótesis nula tendría que probarse la independencia total. Y la independencia significaría de que si aquí fuera 50, aquí tendría el 25, acá también el 25, 25, los porcentajes acá serían iguales. Si nosotros sacaríamos porcentajes de este 100%, acá en realidad sería 45%, los porcentajes verdaderos. El 5%, acá sería 5%, porcentaje sobre el total, el 5% y acá 5%. Fue 25, estamos trabajando con un número fácil para que todos entiendan. No siempre los porcentajes van a ser así de fáciles, ¿no? Ya. Lo de abajo, lo que estamos, esto sería hipótesis, el de abajo sería si la hipótesis nula se toma, y el de arriba, si la hipótesis nula se rechaza. Si la hipótesis nula se confirma, significa que son independientes la actitud de violencia, serían independientes. Estas frecuencias, por eso son iguales en los cuadrados, y esas frecuencias se llaman frecuencias esperadas. Y estas frecuencias de acá son las frecuencias observadas, las que han sido resultado del estudio. Supongamos Sí.
Sí. Consultar sobre recarga. De acuerdo. Para poder ayudarte necesito que me digas cuál es tu consulta. Por ejemplo, me puedes decir, quiero saber cuánto debo, no puedo navegar. Dime en qué te puedo ayudar. Quiero saber en qué se consumen mis datos. Entiendo que quieres saber cuáles son los beneficios de tu plan. ¿Es correcto? No. De acuerdo. Para poder ayudarte necesito que me digas cuál es tu consulta. Por ejemplo, me puedes decir, quiero saber cuánto debo, no puedo navegar. Dime en qué te puedo ayudar. Necesito saber mis datos. Bien, para comunicarte con un asesor especializado necesito más información. Por favor, dime si tu consulta es por un problema técnico, por tu facturación o por otro motivo. Sí. ¿Quieres información de tu saldo? Dime sí o no. No. Recuerda que ahora en Movistar disponemos de diferentes canales para atender todas tus consultas y solicitudes en el momento que desees y a tu alcance. Ten en cuenta